cuando habla respecto a la huida de sectores de la oposición, ese vacío de contenido en el cual se desenvolvió ayer Capitanich, salvo con los propios y algunos pocos que se quedaron de la oposición, tiene que ver con la idea de si se puede o no repreguntar, porque lo bueno es cuando va el jefe de gabinete poder repreguntar. Uno hace una pregunta, si responde un aspecto que resulte insatisfactorio a aquel que hizo la pregunta, podría bien tener al menos una repregunta, ni siquiera un debate que termine siendo trunco en ese aspecto y en una pregunta en particular para dar lugar al resto de los diputados. Y eso es lo que la oposición está pidiendo. ¿O me equivoco, Fernando Sánchez? ¿Cómo le vas? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buen día. Es así, ni más ni menos. A ver, el jefe de gabinete mide las cosas en números, en horas, en respuestas, en veces que va. La verdad que es cierto, otros jefes de gabinete no fueron. Y sí, eso va es un atributo de Capitanich y un capital de Capitanich. Ahora, el debate público no implica ir a hablar. El debate público implica ir a dar razones, a dar respuestas. No necesariamente son las que me tienen que gustar a mí. El jefe de gabinete no va a decirme lo que yo quiero escuchar. Ahora, si uno le pregunta una pregunta tan simple y tan generalizada como ¿cuántos son los pobres en la Argentina?, tiene que haber un número de respuesta. Entonces, a la pregunta de ¿cuántos son los hombres y mujeres pobres en la Argentina?, el jefe de gabinete dice, no voy a contestar porque tenemos problemas metodológicos. Entonces, creo que de Canadá a Chile, la Argentina es el único país de todo el continente que no mide la pobreza. Bueno, a propósito, parece que la difusión de datos se pospuso para el mes próximo, una vez más. Diciendo que ayer iba a dar datos y no dio ningún dato. Ningún dato. Y lo otro que es importante, hemos relativizado tanto las cosas, que Capitanich soluciona eso. Se pueden tener cálculos distintos, se pueden tener estadísticas diferentes. No, no se puede. Si hay algo que no se puede discutir es cuántos argentinos somos, cómo se llama tal o cual persona, que 2 más 2 es 4. ¿Cómo salimos de la pobreza? 1, 5, 10. ¿Cómo se sale de la pobreza? Es una discusión. No, pues es impresionante. ¿Cuál es la mejor política? Es una discusión. Ahora, ¿cuántos son los pobres en la Argentina? No es una discusión, o no debería serlo. Miren, yo la sesión pasada de visita del jefe de gabinete me pasé las 11 horas porque esa era mi obligación. Me pasé las 11 horas adelante de él, mi banca estaba delante de él. Hice mis preguntas en los pocos minutos. Le pregunté por el narcotráfico y le pregunté por la designación de jueces federales para combatir el narcotráfico. En el norte en particular. En el norte en particular, en las cámaras federales y en los juzgados federales de Salta y Jujuy. Me contestó sobre YPF. Literal. Literal, me contestó 20 minutos sobre YPF. Entonces, no es que nosotros no estamos obteniendo la respuesta que nos gusta, no estamos obteniendo ninguna respuesta. Y esa no es la obligación del jefe de gabinete. El jefe de gabinete está obligado a ir al Congreso a decir la verdad, su verdad, pero la verdad, no cualquier cosa. Diputado Sánchez, ayer dijo Capitanich que el Club del París y el acuerdo con el Club de París no debe ser refrendado por el Congreso, pese a que emite deuda, digamos. ¿Usted está de acuerdo o no? Ayer tuvimos esa discusión nosotros, ¿no? Dentro de las muchas discusiones, miren, ayer tuvimos que trabajar sobre el memorándum de Irán, mejor dicho, que la Argentina firmó con Irán, un tema gravísimo que quedó trunco, que la presidenta nos pidió que ayudemos desde la oposición. Pedimos sesión y no apareció el Frente para la Victoria, es un tema muy complicado. Tuvimos que trabajar otros temas serios porque el trabajo en las comisiones no para. Entre otros temas tuvimos que trabajar el tema del Club de París, porque si bien la negociación la lleva adelante el Ejecutivo, nosotros tenemos que ver si es bueno, si es malo, si es perjudicial, y si tenemos que intervenir como Congreso Nacional. Algunos creíamos que como era un acuerdo, yo ayer hice una pregunta, creo que es simple, pero que hay que saber, ¿quién es el acreedor que firma con la Argentina? Porque el Club de París no es un organismo multilateral de crédito, el Club de París no es una empresa privada en particular, sino que son gobiernos que han tomado deudas que se han contraído con empresas privadas y por tanto muchos de nosotros creemos que son tratados que hay que refrendarlos por el Congreso, pero es cierto que hay distintas posiciones sobre eso. Mi posición es tendiente a que el Congreso debería intervenir y ratificar, en el caso de que creamos correcto y conveniente, ese acuerdo con distintos países. ¿Y eso es por la lógica de que emite deuda para pagar aquel compromiso que en realidad porque está firmando acuerdos con otros países y los acuerdos con otros países tienen que ser ratificados por las cámaras del Congreso de la Nación, como cualquier tratado internacional o acuerdo internacional? No es por la emisión en sí de deuda. No es por la emisión de deuda que el Ejecutivo establece y dice que tiene autorización para emitir deuda, en ese sentido, ¿no? Correcto. Respecto a la designación de Forster como coordinador del Pensamiento Nacional, ¿le amerita algún comentario? A ver, en primer lugar me amerita algún comentario la Secretaría, creo que eso, Subsecretaría, del Pensamiento Nacional. Digo, el pensamiento tiene que ser plural y tiene que ser
en beneficio del progreso nacional. Ahora, yo no sé si existe un pensamiento nacional. Hay muchas corrientes del pensamiento nacional. Además, la idea de coordinar el pensamiento ya es fascista. Porque es la idea de subsumir a todos. Por eso estoy diciendo. Y ubicar, porque el pensamiento es libre, el pensamiento es, si uno quiere, una creación cotidiana. Totalmente. Para coordinarlo. Totalmente. Uno puede coordinar política Uno puede pública. promocionar los ámbitos donde se debate y se discute y se generan ideas, las universidades, otros foros, y coordinarlo básicamente es decir, al final del día, qué me gusta, qué no me gusta, a qué le voy a dar más plata y a qué no. Yo tuve en la campaña la suerte de poder debatir con Foster en un programa de televisión, y la verdad que además es una persona que, si bien se somete al debate, cuando no le gusta algo de lo que uno dice, empieza la descalificación. Yo digo, desde un órgano de gobierno va a empezar la descalificación para los ámbitos donde se debate también. ¿Quiere escuchar lo que dijo Capitanich respecto a esto? Esta mañana Capitanich soluciona esta cuestión que naturalmente me parece un mamarracho básicamente, ¿no? Pero vamos a escuchar. Esto dijo Capitanich. Cuando un presidente de la Nación, en este caso presidente de la Nación, es elegida por la voluntad popular, y sobre todo cuando llega casi al 55% de los votos, que es una elección extraordinaria de una mayoría muy importante del país, la verdad es que no solamente implica tener un respaldo contundente desde el punto de vista popular, sino también respetar la Constitución en uso de sus atribuciones. Y la verdad es que en la República Argentina muchos interfieren en el uso de las atribuciones del artículo 99. El artículo 99 de la Constitución son las facultades o atribuciones del Poder Ejecutivo. Está inciso 1, 2, 3, podemos enumerar cada uno de los incisos. Pero una de las cuestiones claves es que designa y nombra a sus funcionarios en virtud de la idoneidad moral e intelectual. De Ricardo Foster no hay duda de su idoneidad moral e intelectual, y no hay ninguna duda en el ejercicio de las atribuciones constitucionales del artículo 99 por parte de la Presidenta de la Nación. Nadie dice que la Presidenta no tenga atribuciones para nombrar a Foster. Por supuesto que es su facultad, y lo que digo es crear una secretaría de coordinación del pensamiento nacional. La verdad, cuesta francamente entenderlo. Bueno, salgamos rápido de esto. ¿Dónde está la Argentina en términos de la postura del vicepresidente? Porque ayer sorprendió a todos, digamos. Primero dijo, yo quiero ir a declarar. Presentó un escrito para anticipar la indagatoria del 15 de julio, porque iba a estar en el rol de vicepresidente en ejercicio de la presidencia, porque la presidenta va a la cumbre de los BRICS en Fortaleza, Brasil. Todo hacía presagiar que se iba a presentar la semana próxima, que el hijo iba a conceder eso. Sin embargo, sus abogados aparecen haciendo lo opuesto, que es buscando el artilugio para aplazar todos los tiempos, planteando la nulidad de lo actuado como consecuencia de que dar intervención al fiscal, de que dar intervención a la Cámara, probablemente todo sea apelado. ¿Vudú quiere ir o no? Porque la verdad que esto de decir, yo quiero ir, pero mis abogados me recomiendan... No, los abogados los manda aquel que se defiende. Los abogados no me imponen qué hacer si yo tengo que ser defendido. A ver, ni más ni menos, el vicepresidente de la República, y hay que hacer hincapié en esto, es el vicepresidente de la República, no es cualquier funcionario, no es cualquier ciudadano, por más que seamos todos iguales ante la ley. Y ese es el problema del vicepresidente. Se supone que somos todos iguales ante la ley, está complicadísimo en lo judicial, porque el vicepresidente, según casi todas las pruebas que existen, es culpable de haberse quedado simulando con otros dueños y con otros nombres, haberse quedado con la empresa que fabrica y que produce y que emite los billetes en la República Argentina, a que haya puesto además al servicio de esa maniobra ilegal muchos organismos del Estado Nacional. Entonces digo, el vicepresidente de la Nación está complicadísimo en lo judicial. Y como tal nos arrastra muchos, a todos, a estar complicados a nivel institucional. Es el vicepresidente de la República. Es quien reemplaza a la presidenta cuando la presidenta viaja en la presidencia de la Nación. Entonces, lo mejor que puede hacer el vicepresidente es tratar de defenderse con los mejores abogados que encuentre, porque yo creo que no le van a alcanzar. Hoy por hoy todas las pruebas dicen que efectivamente él es el dueño de la empresa que terminó comprando Chicone Calcográfica. Entonces no tiene que simular estar tan a disposición de la justicia.
en realidad está obligado a estar a disposición de la justicia y en realidad lo que tiene que tener es una estrategia de defensa. Ahora, ¿qué hacemos el resto desde el punto de vista institucional? Desde lo penal a nosotros nos caben pero muy pocas dudas que el vicepresidente es culpable y es el responsable de haber cometido serios delitos. Entonces, la justicia seguramente lo termine condenando. Ahora, mientras tanto es el vicepresidente de la República. ¿Usted cree que debería dar un paso al costado en ese contexto? No, nosotros creemos que tenemos que tener prudencia porque la causa judicial está avanzando y tenemos que tener la instancia del juicio político para el momento justo. Yo voy a explicar algo que probablemente no todos los que nos están escuchando entiendan. Si nosotros apuramos el juicio político, probablemente la mayoría circunstancial del Frente para la Victoria se junte un día y diga rechazo in limine porque no hay suficientes pruebas para la causal que se está estableciendo. Una vez que eso se rechaza probablemente, después no se pueda volver a juzgar por la misma causa. Entonces hay que tener cuidado. Hay pruebas suficientes para que la causa penal avance, entonces hay que mirar cuál es el tiempo oportuno para el juicio político. Al vicepresidente de la República le caben las dos cosas, el juicio político y la responsabilidad penal. Pero así como los tiempos judiciales tienen su ritmo, pero están avanzando, hay que dejar que avancen, que no quiere decir que en realidad lo que le corresponde institucionalmente no sea otra cosa que el juicio político. Yo creo que le corresponde el juicio político. ¿Y usted ve una amenaza respecto al juez Ariel Lijo de parte del oficialismo en su obrar, si es que termina procediendo de la manera que todo hace presagiar que es efectivamente procesando al propio Vudú? Sin duda. Digo, en esta causa... grave por partida doble. En esta causa ya se apartó al procurador general, en esta causa se apartó un juez anterior. Rigui, Rafeca. Exactamente, entonces digo, ¿cómo uno no va a estar esperando de que en realidad toda la presión del poder del kirchnerismo esté centrada en el juez o en el fiscal si es que la causa avanza? Pero por supuesto, el kirchnerismo hace de ese poder y de esa presión todo lo que se necesite para que en realidad no haya administración de justicia y responsabilidad penal de sus funcionarios. No nos olvidemos, este es un gobierno, el kirchnerista, el de Néstor Kirchner y el de Cristina Kirchner, sumamente corrupto, no es solo Amado Vudú. Estamos hablando de Julio De Vido, estamos hablando de Ricardo Jaime, estamos hablando de Esbatela, estamos hablando de un montón de funcionarios, incluida la Presidenta de la Nación y el expresidente que nunca pudieron justificar su patrimonio, que solamente... Algunos de ellos vienen zafando de la responsabilidad penal a partir de la connivencia judicial, ahí está al servicio siempre el juez Ollarvide, o apartando o sancionando a algunos jueces y fiscales. Ese es el modus operandi y esa es la forma en la que actúan. Diputado Sánchez, para llegar a diputados algunos de los proyectos que se aprobaron en el Senado recientemente. Uno de ellos es la famosa estatización de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, en conjunto con la creación de la Universidad de la Defensa, etcétera, etcétera. ¿Qué postura va a tener la coalición cívica? Intuyo, digamos, pero... Nosotros en el Senado, los bloques que integran el Frente Amplio unen y en la Cámara de Diputados, imagino, nosotros desde el interbloque unen ya tenemos tomada posición porque hemos analizado desde hace tiempo ya los expedientes. Nosotros no podemos convalidar en primer lugar la violación de las leyes que establecen la formación de universidades nacionales y de institutos superiores. Y en esta ley de creación de la Universidad de las Madres se están violando las leyes nacionales, eso desde el punto de vista legal técnico. En segundo lugar, la estatización de una deuda casi fraudulenta. Nosotros hemos sido denunciantes del vaciamiento con intervención de la Fundación Madres de Plaza de Mayo de Sueños Compartidos. Entonces, la misma administración que administró muy mal la fundación y que administró muy mal la universidad, que en realidad es una institución que no es una universidad, termina siendo rescatada, salvada y poniéndole una fachada de legalidad a una deuda millonaria y sobre todo millonaria con el fisco, con la FIP y con otros organismos estatales. 233 millones de pesos. Es muchísima plata, que nunca se dice dónde está, que no se dice quién la sacó, que no se dice quién la defraudó, que no se dice quién mal la administró. Entonces digo, la primera pregunta es, ¿hace falta una institución de esas para ser creada por parte del Estado Nacional? Digo, en estos últimos años se crearon más universidades nacionales que en los últimos 60 años. Entonces digo, ¿hace falta crear una universidad de este tipo? Y si hace falta crear una universidad de este tipo, ¿por qué tenemos que tomar esta institución legal desfinanciada? Yo creo que fraudulentamente desfinanciada. ¿Por qué no creamos una institución nueva? Contratamos los profesores, vemos qué sirve, qué no sirve. Digo, lo mismo se hizo con aerolíneas, y lo mismo se hizo con Chicone. Lo primero que se hace es tomar una institución que arrastra problemas legales, con responsabilidades penales,
con malas administraciones, en el medio con responsables penales, para efectivamente tratar de rescatarlos de esa situación y crear, se supone, algo que sirve y probablemente no sirva para nada. ¿Qué hace hoy Chicone en manos del Estado? Hoy nada, como la Casa de la Moneda tampoco hace mucho. Es más, les cuento que se estatizó una empresa que era la única, aparte de la Casa de la Moneda, que podía imprimir billetes, patentes, cheques, etcétera, y hoy está casi sin operar. Hoy está casi sin operar, y es más, cuando se le dan los contratos para que en realidad pueda subsistir, porque la lógica era, se compra fraudulentamente la empresa Chicone, que la compró The Old Found con los testaferros de Vudú, pero solo podía sobrevivir y ese negocio solo podía ser un gran negocio con los contratos del Estado. Entonces, tampoco pudieron explicar desde el Estado por qué se contrataba a esa empresa cuando en realidad el joint venture, la fusión en un contrato entre la Casa de la Moneda del Brasil con la Casa de la Moneda de Argentina, hacía el mismo trabajo más barato. O sea, en Brasil se hacía el mismo trabajo más barato que lo que podría haber hecho Chicone, digamos. Exactamente. Entonces ahora, digo, lo poco que está haciendo lo está haciendo mucho más caro y casi no está haciendo nada. Ahora, porque la mayoría de la provisión de los billetes, sobre todo de 100 pesos, los proveyó la Casa de la Moneda del Brasil. Es impactante que a ya 2 o 3 años de la estatización de Chicone, que es un acto de encubrimiento institucional muy grave, a mi gusto, que va a tener que ser revisado, voto por voto de todos y aquellos que levantaron la mano, creo que debe ser uno de los poquitos casos, si no el único, en el mundo, que un Estado termina expropiando una empresa y por la cual nadie pide nada. Nadie reclama absolutamente nada. No se sabe quién es el dueño. A ver, digo... Pero eso no puede pasar desapercibido. La maniobra de encubrimiento, no la decisión estatal de quedarse con un activo esencial y estratégico para el Estado Nacional. Pasa en todos los países, digamos. Exacto. La maniobra de encubrimiento grosera de un negocio que era de Néstor Kirchner y que lo terminó de perfeccionar, digo, de llevar adelante Amado Vudú con conocimiento de la Presidenta de la Nación, es tan grosero y hay tantos responsables penales por esa maniobra que termina siendo la Presidenta de la Nación interviniendo y enviando un mensaje, es decir, un proyecto de ley para terminar expropiando y tratando de ser el último eslabón del encubrimiento de una cadena de defraudaciones al Estado. Y por tanto, la responsabilidad de los legisladores que votaron a favor, algunos con una inocencia total, es tremenda. Cuando nosotros decíamos aerolíneas, el Estado tiene que tener una aerolínea de bandera estratégica, tiene que tener una empresa petrolera estratégica, tiene que tener lo que tenga que tener, pero no tienen que servir para encubrir defraudaciones, vaciamientos de empresa, delitos público-privados, etcétera. Se lo decíamos porque es el modus operandi del kirchnerismo. Vacían las empresas en manos de los privados con connivencia de los directores del Estado en esas empresas, con la excusa de la soberanía nacional. Ustedes vieron que le ponen... Chicone se termina expropiando con la frase soberanía de los billetes, no me acuerdo qué frase habían usado, la soberanía del papel moneda. Digo, no existe esa soberanía. El Estado imprime y se lo encarga a quien tiene que encargárselo y se termina la historia. ¿Le preocupa lo que está pasando en la Inspección General de Justicia? Muchísimo. Me preocupa lo que pasa... Allí desembarcó la Cámpora, dicen que se han perdido expedientes, se han prendido fuego otros, se han denunciado siniestros. Bueno, en la causa de Chicone, en la causa de Old Found, se perdieron los expedientes de 3 empresas por lo menos. Y se soluciona así la cosa. O sea, el único lugar donde uno puede recurrir, Inspección General de Justicia, para saber de quién y a quiénes pertenecen determinadas figuras jurídicas, como por caso The Old Firm. ¿Quiénes firmaban balances? ¿Qué modificaciones estatutarias existieron? ¿Qué reuniones de directorios existieron? Ampliaciones de capital, decisiones asentadas en los libros. Digo, como las empresas son tan fantasmas, son tan truchas, están solo al servicio de que se entienda menos la ruta del dinero, lo que en la Inspección General de Justicia estaba asentado y registrado tenía que perderse, tenía que quemarse. Y después eso se solucionaba con un sumario administrativo a un empleado burocrático administrativo de la Inspección General de Justicia. Por eso el kirchnerismo, con la ayuda leal de la Cámpora en distintos puestos del Estado, termina estando al servicio de los corruptos del gobierno del Frente para la Victoria.
Y esa es la gran pena de una organización básicamente de jóvenes. Terminan al servicio de salvar a Ollarvide de un juicio, de un jury de enjuiciamiento, terminan al servicio de cerrar la Inspección General de Justicia, que es un organismo de acceso público, es un registro público y de acceso público. Yo me acuerdo haber ido a solicitar registros de empresas, de sociedades, de fundaciones para hacer investigaciones o para saber determinada cosa. ¿Alguna vez tuvo problemas? Hasta hace pocos años no, nunca. De hecho, siempre accedía. De hecho, en el kirchnerismo, en los primeros años del kirchnerismo, a nosotros nos tocó investigar la acción de Marzanza en Aerolíneas y yo tuve acceso a los expedientes de Aerolíneas. Ahora uno va y no tiene acceso a nada. Cuando al jefe de gabinete, viniendo de nuevo al jefe de gabinete, le pregunto cuál es la ganancia, cuáles son los ingresos de Lotería Nacional producto del convenio con Cristóbal López en los casinos de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gabinete me contesta, vaya a la Inspección General de Justicia que ahí están los balances de la Lotería Nacional Sociedad del Estado. Imagínense lo que les digo. Yo le digo, usted sabe, jefe de gabinete, que para usted es mucho más fácil dármelo porque usted es el administrador general del Estado y yo soy un diputado de la Nación. Y si usted me manda a mí a la Inspección General de Justicia, ¿sabe lo que me va a pasar? No voy a obtener nada. Acaban de confirmarme que la semana próxima, es lo que ha trascendido, es lo que maneja Infobae.com, estaría declarando vudú. La semana próxima sería adelantada la famosa indagatoria. Me parece que cuanto antes salga, hasta por la propia salubridad de la causa, vudú de esta situación, cuanto antes de las explicaciones que tenga para dar, si es que las tiene, mejor en términos de, al mismo tiempo, saber si el juez cree que hay elementos o no para procesarlo, que ya es el grado de presunción importante respecto a si cometió un delito o no. Así que ojalá que suceda la semana próxima. Para empezar es muy importante, porque hay que saber que la indagatoria es el paso previo a la toma de decisión de la cuestión procesal. Entonces, después de la indagatoria, el juez, el fiscal que interviene, va a tener que, el juez sobre todo, va a tener que tomar la decisión de si lo procesa o no. Diputado, dos o tres preguntas ya más políticas, aprovechando que está aquí con nosotros este ratito. La primera, la escuché a Carrió en el Congreso de CRA en Gualeguaychú el sábado, donde estaba, decir, tenemos que hacer la alianza más amplia, desde la izquierda hasta la derecha, de aquellos que queremos un país distinto para destronar del poder al peronismo. ¿Comparte? Comparto. Eso implica que Macri está más cerca que lejos. De hecho, Macri hoy dijo, me llevo mejor con los referentes del espacio UNEN que con el peronismo, digamos. Yo creo que somos 40 millones de argentinos y que varios de ellos votaron a Macri muchas veces. Creo que en el macrismo hay mucha dirigencia que es republicana, democrática y decente. Yo creo que el PRO en realidad tiene que decidir si quiere formar parte del furgón de cola de la interna del PJ como concepción de poder o si quiere en realidad tratar de en serio cambiar la cultura política de la Argentina. Solos nos va a costar mucho a todos poder ganar y cambiar. Entonces lo que nosotros dijimos es algo que efectivamente trae mucho, yo no sé si malestar, genera mucho debate y la verdad que está muy bien generar mucho debate. Entonces dijimos, nosotros somos fuerzas que vamos desde el centro liberal a la centro izquierda de la Argentina y está faltando un gran electorado, sobre todo en los centros urbanos, que creemos que tiene que formar parte de esa decisión. Nosotros tenemos que invitar a los 40 millones de argentinos. Y eso incluye a los votantes del macrismo. Y eso incluye a mucha dirigencia del PRO. Ahora, la decisión la tiene que, no solo la tenemos que tomar nosotros, 7, 8 partidos que integramos el Frente Amplio UNEN, que de esta alianza no nos movemos, eso también hay que decirlo, sino que también la tiene que tomar el PRO, y eso es fundamental. Si el PRO quiere formar parte de la interna del PJ, que se prepare para ser parte de la decisión de cómo se gobierna después en la Argentina, que es con vudú, que es con Massa, que es con... Digo, hay que recordar, a vudú al gobierno lo trajo Massa, forman parte de la misma lógica cultural del poder. Entonces después no nos quejemos de que nos gobierna una banda de corruptos. Ahora, Sánchez, lo último, cuando usted hace ese análisis que dice de acá, del espacio UNEN, no nos movemos... Así es. Pero cuesta mucho conformar una alianza, nosotros la hemos conformado y la queremos profundizar. Da la impresión que GEN, Libres del Sur y otros sectores como el socialismo, sin ir más lejos, parecen marcar el límite en el propio Mauricio Macri. ¿A riesgos de que se agriete el Frente UNEN, podrían ir camino a un acuerdo con Macri o no? No, yo creo que las tomas de decisión, la herramienta de la toma de decisión va a saldar muchas de las diferencias. A ver, en este frente las coincidencias son más que las diferencias y por tanto eso solo nos hace a nosotros
estar obligados a sostener el frente, y lo vamos a sostener. Es más, la mayoría nos dijeron después de la elección no siguen. Bueno, después de la elección conformamos un frente nacional. Entonces, nosotros vamos a seguir profundizando esta alianza, vamos a dar el debate y a partir de las pasos vamos a resolver nuestras diferencias. Miren, decían, Carrió no habla con nadie. Este viernes estamos en Mendoza con Cobos y con Sanz. Entonces, ¿Con los dos? Con los dos. Entonces vamos a seguir trabajando, vamos a seguir. También le preguntaron qué va a ser, qué candidata a qué va a ser, y dijo, este año es el año de la consolidación del espacio Frente Amplio UNE. Yo le digo, la escuché y me pareció la gran armadora, más que la candidata. De hecho, dijo, no sé si va a ser candidata a presidenta. Bueno, no nos podemos quejar, ¿no? Me parece que hace falta estar conscientes de que el desafío es enorme, hace falta estar consciente de que en realidad muchos tienen que dar mucho para que en la Argentina cambien las cosas, porque nosotros no podemos seguir pensando de que el próximo gobierno va a tener un presidente o un vicepresidente procesado por corrupción, porque eso implica haber vaciado el Estado y haber vaciado los recursos públicos, haberse llevado todo. Y entonces ese desafío, que es enorme, que es un cambio cultural, que hace falta la república, que hace falta la democracia y que hace falta la decencia en el ejercicio del poder y que hace falta conseguir poder para llevarlo adelante de estas tres formas, si es que la mayoría empieza a percibir de que en realidad varios actores políticos, entre ellos Elisa Carrió, están convencidos y están dispuestos a hacer esfuerzos para que haya alternativa a la cuestión del PJ como forma de llevar adelante el gobierno, no nos quejemos, estamos dispuestos a hacerlo. Diputado Sánchez, gracias por este ratito en la mañana. Muchas gracias a vos. Muy gentil, buen día.